Listo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto de tenerlos por acá. En esta conferencia que estaremos el día de hoy presentando la maestra Astrid, que ya está por acá, y yo, Isabel, en relación, denominamos esta exposición la evaluación neuropsicológica en adicciones, funciones, pruebas y retos. Y bueno, pues la idea es poder ir hablando un poco de estos diferentes temas que vamos a abordar con el objetivo de poder comprender de manera conjunta y de manera introductoria, porque es un tema sumamente complejo, sumamente amplio, ¿no? ¿Cuál es el papel de la neuropsicología y de la evaluación neuropsicológica en el contexto de de las adicciones, en el contexto de su diagnóstico, de su intervención y pues del impacto social, porque al final estamos ante una situación social muy importante cuando hablamos de adicciones, ¿no? Para eso vamos a empezar también explicando los fundamentos un poco en torno al trastorno por uso de por uso de sustancias y describir algunos de los dominios cognitivos que son afectados por las adicciones, los principales, algunas herramientas y vamos a ver si logramos llegar al caso clínico, que sería el objetivo también, poder aterrizar esto quizá en un caso clínico. Entonces, si van teniendo preguntas, les pediríamos tal vez que más bien las vayan anotando y hacia el final o en el chat y hacia el final las podamos ir respondiendo para que estamos pensando que sí nos dé tiempo de tener un espacio para las preguntas, pero más bien al final para que no tengamos como tanta interrupción a lo largo de de esta conferencia, porque si no, pues no, tal vez no avanzamos lo que quisiéramos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues empezaremos con con la primera parte. Mm, Pues no sé si ya le cambiaste, Isa, yo sigo viendo Ya, la misma, la portada. la portada, ¿no? Ya tendría que estar en la introducción. No, ok. A ver, espérame, Bueno, yo no veo cambio en dame un segundo. en la diapo. Es que me dice que está en pausa mi función de... Tú la puedes compartir. Ah, no, tú no puedes. Mm, Perdón, si la tiene Astrid, puedo hacerla como anfitriona para que pueda compartirla. Es que a mí me parece que está como en pausa. Su función de compartir pantallas está en pausa. ¿Reanudar? Ahí. La tengo yo descargada, Isa, en PowerPoint. Entonces, sí, la puedes hacer anfitriona, por favor. ¿Sí la puedo compartir desde acá? Sí, ya se ve. A ver, ahí va. Gracias. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Ya sé. Ok, bien. Entonces, Nada más ponla como presentación de pantalla completa. vamos con la primera parte que tiene que ver con un poco sobre datos introductorios o como datos generales. Entonces, como bien decía Isabel, pues bueno, tenemos que empezar con algunas definiciones para tener claridad sobre a qué nos estamos refiriendo. Ujú. Entonces, está el NIDA o el National Institute of Drug Abuse, que está en Estados Unidos, que forma parte de los institutos nacionales de Estados Unidos que se encargan de dar atención y todas estas ventanas de información que incluso están en la red. Nos define la adicción como un trastorno, el cual va a ser crónico y recurrente, es decir, una vez que se instala, este trastorno va a cronificarse en el tiempo, es decir, va a perdurar en el tiempo y va a ser recurrente. ¿A qué se refiere recurrente? Que una persona va a estar saliendo y regresando. Entonces es muy común que las personas que cursan con una adicción tengan esos comportamientos en donde termina el cese del consumo por alguna circunstancia, por alguna intervención, porque los internaron o como sea, y en algunos casos van a llegar a una recaída en donde otra vez inicia el consumo, pueden tener una intervención y así se pueden ir a lo largo del tiempo, ¿sale? Entonces, crónico y recurrente, que va a estar caracterizado por una búsqueda y un
uso compulsivo de las sustancias a pesar de que la persona sepa que tiene consecuencias adversas, ¿no? Entonces, es decir, que va a causar un daño, ya sea físico, psicológico, social, laboral, de cualquier escolar, de cualquier manera, ¿sale? Entonces, esta búsqueda y este uso compulsivo de la sustancia también va a estar asociada a una falta de control del uso, es decir, el uso de esta sustancia ya no van a tener tanto control, digamos, volitivo sobre por qué la consumen, en qué momento la consumen, sino ya se está transformando en algo que se les está saliendo de las manos. Ujú. Entonces, la OMS nos va a definir droga como cualquier sustancia psicoactiva que va a tener efectos a nivel del cerebro, ¿no? O de la psique, que al introducirse en el organismo va a alterar o puede alterar todas estas cuestiones, una o varias o todas. La percepción, el estado de ánimo, la cognición, la conducta o las funciones motoras. Entonces, nosotros cuando estamos en psicología y hacemos uso de guías o de instrumentos diagnósticos, el que solemos utilizar es el DSM-5, ¿no? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición. Ujú. Este viene editado por la Asociación Americana de Psiquiatría y nosotros nos regimos por ese. Ujú. Entonces, el DSM-5 nos dice que la adicción es un ciclo que va a estar compuesto por 3 etapas y estas etapas no están aisladas, sino que tienen una relación o están interconectadas. Ujú. Entonces, hay una etapa de consumo, ¿no? En donde se consume la sustancia que sea, ¿no? Y a esto se le denomina también intoxicación, en donde está entrando la sustancia, el organismo la recibe y se hace toda la distribución por el sistema nervioso central, en el caso de neuro, ¿no? Que es el que nos interesa. Ya una vez que está el consumo, puede darse la siguiente etapa, que es la etapa de abstinencia, es decir, ya no estoy recibiendo una sustancia y eso va a provocar toda una serie de síntomas que van a ser desagradables. Por eso tiene este afecto negativo, ¿no? Entonces, son personas o en esta etapa de abstinencia, lo que va a caracterizar es este sentimiento de craving, es decir, el buscar activamente o querer obtener la sustancia para que estos síntomas negativos que tengo de taquicardia, dolor de cabeza, vómito, temblores, se desaparezcan. Ujú. Y esto tiene obviamente un efecto negativo. Y después viene la tercera etapa, que es la etapa de anticipación o de ansia a la sustancia. Es decir, estoy en abstinencia y a esta etapa de querer buscar a la sustancia se le denomina anticipación o ansia también. ¿Por qué? Porque forma parte, o bueno, también hay una característica o una serie de síntomas psicológicos en donde me siento mal, es que si me dan la sustancia me voy a sentir mejor. Y entonces están todos estos pensamientos en donde buscan activamente la sustancia. Por eso tiene sentido que el NIDA nos diga que está caracterizado por la búsqueda de la sustancia. ¿Por qué? Porque esta ansia está haciendo que la persona busque la sustancia y una vez que consume, se bajan todos los síntomas de ansiedad o todo este craving por la sustancia y otra vez regresamos, ¿no? De este lado tenemos igual cómo va progresando el abuso o el uso de sustancias. Ujú. Entonces empezamos con una forma de consumo que es recreacional y esporádico, es decir, pues porque estoy en una fiesta, pues porque estoy con mis amigos, porque no sé qué, ¿no? Entonces, el uso no es porque yo necesite sentirme bien, sino porque esa sustancia me permite, no sé, a lo mejor me desinhibe o me permite convivir con otras personas. Ujú. Entonces, por eso se le llama uso recreacional. No tiene ninguna intención de este lado, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que el consumo se intoxica, viene la abstinencia, el efecto negativo y otra vez la ansiedad por el consumo. No, simplemente es, pues, de repente. Vamos descendiendo, vamos bajando y el consumo se va intensificando y se hace sostenido. Es decir, ya no nada más en la fiesta o con mis amigos o con personas con las que se consuma o porque lo que sea. Ya es porque el cuerpo empieza a necesitar también esta sustancia. Entonces ya hay un consumo que ya está más marcado y se sostiene en el tiempo. Entonces son consumos o el consumidor pasa a una etapa en donde a lo mejor solamente consumía los fines de semana. Ah, no, pues ahora también ya tiene que consumir entre semana. O empieza los miércoles o los martes o los jueves y empiezan y el consumo ya se puede hacer sostenido en el que puede llegar a ser diario.
Ya cuando pasamos a la tercera parte de la progresión de la adicción, ya hablamos de una pérdida de control, es decir, la persona ya no tiene tanta, ya no controla tantos los aspectos volitivos de quiero o quiero consumir la sustancia porque me hace sentir bien o porque lo que sea, sino ya también hay una dependencia del propio organismo, ¿no? Entonces aquí ya estamos en una pérdida del control y ya es a lo que se denomina tal cual adicción. Ujú. Entonces, dentro de los criterios, ¿no? Diagnósticos de los trastornos por abuso de sustancias, hay que prestarle atención a cuatro, que son los que nos van a orientar hacia un diagnóstico de la sustancia que sea. Entonces, tiene que haber un deterioro en el control, ¿no? Ya estamos hablando en la última etapa que es una adicción. Entonces, hay una pérdida del control en donde la sustancia se consume en mayor cantidad y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no es una persona que se toma 2, 3 cervezas, 2, 3 copas, sino ya se echan la botella completa, ¿no? Y al otro día para no sentir todos los efectos de la deshidratación que da, ¿no? O lo que se le denomina la cruda, tengo que seguir tomando, ¿no? Y se pueden ir, y mañana también, y pasado, y así, ¿sale? Entonces, también en esta etapa de deterioro de control, puede haber un deseo persistente de reducir o de regular el consumo, pero que es infructuoso, es decir, la persona no lo puede regular. Y además, la persona empieza a invertir mucho tiempo para poder obtener la sustancia, para consumirla y para recuperarse. Tenemos otro criterio que es el deterioro social, en donde ya hay incumplimiento de ciertas obligaciones que nosotros tendremos que o tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Personas que tienen que trabajar, los chicos que tienen que ir a la escuela. Entonces ya está causando problemas a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, ya cuando empieza a haber este incumplimiento de obligaciones, ya el chico ya o la chica o la persona que esté consumiendo ya empieza a tener problemas con sus amigos empiezan a como a aislar de él porque, ay, no, es que es muy mala copa o ya no sabe cuándo detenerse o es muy peleonero o, ay, es que mi mamá ya me peleó a cada rato con ella porque no sé qué, o mi pareja me corrió de la casa. Entonces empiezan a tener todo este tipo de problemas, ¿no? En su núcleo social inmediato, ¿no? O incluso extendido si hablamos de cuestiones laborales. Entonces hay una reducción de las actividades sociales y recreativas en donde la única actividad es consumir y buscar la sustancia. Hay un consumo de riesgo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consumo de riesgo? Se empieza a consumir la sustancia en lugares en donde no se debería, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, la escuela, ¿no? Y hay una falla en abstenerse a pesar de las dificultades que esto ocasiona, ¿no? Entonces hay personas que pueden perder el trabajo, ¿no? O que los pueden expulsar de la escuela porque se llevaron su botella a tomar en la escuela o se llevaron un cigarro de marihuana o lo que sea que estén consumiendo en lugares en donde no se puede hacer eso o no se debería hacer eso. Y al final tenemos los criterios farmacológicos que nos hablan de la tolerancia a la sustancia, ¿no? Es decir, cada vez se va a requerir más sustancia para poder tener los efectos que nos provocaban de manera inicial. Entonces estamos hablando cada vez de mayores cantidades de sustancia que se tienen que consumir y con mayores cantidades de sustancia que se tienen que consumir, pues también viene todo el gasto que se requiere hacer para esa sustancia, ¿no? Para adquirirla. Acá en esta tablita son tablas en donde vienen datos de la encuesta nacional. Se está haciendo la de 2025, pero esta es la última encuesta nacional de uso de alcohol, drogas y adicciones aquí en el país. Entonces tenemos que en esa encuesta ponen 4 aspectos, ¿no? Para evaluar el uso de sustancias. Personas que tienen dependencia, personas que tienen abuso de alcohol, que consumen de manera excesiva alcohol, en este caso es la encuesta de alcoholismo, y aquellos abstemios, es decir, personas que no consumen porque saben que se ponen mal o porque consumen poquito, porque tienen que cuidar ciertas cosas, ¿no? Entonces, podemos ver acá que hay una diferencia entre los porcentajes de hombres y de mujeres. La mayoría de los hombres en la encuesta de 2016 tienen dependencia al alcohol, abusan del alcohol o tienen un consumo excesivo de alcohol. En el caso de las mujeres,
se definen más o se dan a conocer o sí se definen como personas abstemias o personas que limitan su consumo. En las mujeres el porcentaje es mayor, 77.4% de las mujeres se consideran abstemias o consumidores que se limitan, los hombres no. Ujú. Ahora, tenemos acá un comparativo de la encuesta de 2011. Esta no me interesa tanto, me interesa que centren su atención en la de 2016. Aquí tenemos los grupos de edad que consumen alcohol, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver que en el caso de las personas que tienen 17 años o menos, la mayoría son hombres, los que consumen. O sea, hombres, la mayoría de ellos son los que consumen alcohol antes de los 17 años. En el caso de las mujeres, hay un mayor consumo en la edad de los 18 a los 25. Y esto persiste de los 26 hasta los 65 años. Es decir, las mujeres tardan más o tienen mayor edad cuando empiezan a consumir alcohol, contrario a los hombres. Entonces, los hombres empiezan más jóvenes, las mujeres empezamos más adultitas. Acá en esta tabla, lo que yo quiero que vean es, esta tiene que ver con el consumo de drogas, la tendencia desde el 2002 al 2016. Entonces, acá en esta tablita nos separan hombres y a mujeres y nos ponen también el total. Podemos ver que tanto para el total como para hombres y para mujeres, la sustancia que más se consume o la primera, después del alcohol, es la marihuana. Ya hablamos de drogas ilegales. Entonces, la marihuana seguida de la cocaína, el crack, alucinógenos, inhalables, etcétera, ¿sale? Pero ustedes pueden ver cómo ha incrementado el consumo. De 2002 era el 0.6% de la población la que consumía marihuana. En 2016 está entre el 1.9 y el 2.3% de personas, es decir, subió un 1 y cacho por cientos más. Entonces, 2.1% refieren consumir sustancias, al menos en el último año. Y la marihuana es la que se lleva las palmas de oro, seguida de la cocaína y de ahí para abajo, ¿sale? Entonces, ustedes vean cómo ha incrementado el consumo de sustancias. En esta otra tabla podemos ver la dependencia a sustancias en personas de 12 a 65 años. Entonces, acá podemos ver que las personas que son dependientes de la sustancia, la mayoría son hombres. El 2% de la población de edad entre 18 a los 34 años son dependientes, hombres, ¿no? Las mujeres también de los 18 a los 34, pero en escala menor, en los grupos de edad que se separan, ¿sale? Y en esta última tabla, lo que quiero que vean es que estas son la media o el promedio de edad en el que se inicia el consumo de sustancias. Tenemos desde el 2002 al 2016, con la encuesta de 2008 y la de 2011. Podemos ver que tanto para hombres como para mujeres, la edad de inicio de consumo de sustancias ha disminuido. En 2016 era entre los 17 y los 18 años para hombres y mujeres. Mientras que en 2002 era de los 19 para las mujeres que empiezan, perdón, de los hombres que empiezan más jóvenes a los 19, en el 2002 ahora empiezan a los 17. Las mujeres en 2002 empezaban a los 23, ahora empiezan a los 17, es decir, 5 años. Cada vez personas más jóvenes están consumiendo sustancias y esto es algo que es de resaltar porque nos habla de que el consumo de sustancias se está volviendo y se va a volver o seguramente la tendencia, ustedes pueden ver que la tendencia es que disminuya la edad, se va a volver un problema de salud específicamente en jóvenes o al menos va a surgir o va a haber cada vez más población más joven que va a necesitar ayuda o que van a necesitar intervenciones, porque acuérdense, según el NIDA, este abuso de sustancias es crónico y recurrente. Entonces ya no vamos a atender personas a los 23, ya las vamos a empezar a atender más jóvenes con todo el gasto en salud que eso implica. Y esto es algo que hay que considerar al momento de plantear, ¿no? Políticas públicas en salud, el gasto en el presupuesto. Ahora, vámonos un poquito ya adentrando, después de esta parte como muy epidemiológica, vámonos un poquito a estas teorías que nos permiten explicar qué es lo que sucede
al menos desde la parte del sistema nervioso central, ¿no? Más fisiológica o incluso psicológica también, o cómo se conjuntan estas dos vertientes para que se sostenga o para que se mantenga una adicción. Entonces, hay diferentes teorías que nos explican la adicción. No vamos a retomarlas todas porque no acabamos, seleccionamos solo unas poquitas, pero que tienen bastante sustento en neurociencias. Entonces, tenemos la primera teoría, que es esta teoría del refuerzo. ¿Qué quiere decir esta teoría del refuerzo? Que este uso compulsivo, crónico, recurrente y persistente de una sustancia se centra o se debe a que hay modificaciones a nivel celular y a nivel molecular ya en el organismo. Entonces, estas modificaciones están dirigidas a formación de memorias asociativas a largo plazo que van a perdurar, ¿no? A eso se refiere el largo plazo, que van a estar perdurando en el tiempo. En distintos circuitos cerebrales que vamos a ir hablando como de distintas estructuras, regiones cerebrales, ¿no? Vamos a ir de a poquito. Entonces hay un cambio en estos circuitos o en estas regiones, sobre todo en aquellas regiones que tienen conexiones o que se sabe que su función depende de algunos neurotransmisores, en este caso la dopamina. Tenemos estructuras como la amígdala, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y el estriado dorsal, que forma parte de este estriado dorsal de los ganglios basales. Entonces, se ha visto que hay cambios en estas estructuras. Entonces, ¿por qué? Porque estos mecanismos cerebrales o esta adicción persiste porque los mecanismos cerebrales utilizan los procesos neurales que nosotros utilizamos cuando llevamos a cabo un aprendizaje relacionado con el refuerzo, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en sus clases de procesos básicos o incluso en materias introductorias de psicología, muchas veces hablamos de condicionamiento, ¿no? O nos viene a la mente Pavlov o nos viene a la mente Skinner con sus cajas de Skinner, ¿no? Entonces, tiene que ver con algunas cuestiones de condicionamiento clásico y condicionamiento operante también. Entonces, este reforzamiento, ¿no? O este aprendizaje por reforzamiento, lo que hace o qué es lo que está pasando en nuestro sistema nervioso central, el reforzamiento va a modificar la probabilidad de que haya una respuesta ante un estímulo. Es decir, me presentan este estímulo, voy a tener esta respuesta. Y si siempre se hace esta misma asociación de este estímulo, esta respuesta, este estímulo, esta respuesta, se está modificando ahí las estructuras a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este reforzamiento va a perdurar siempre y cuando la respuesta o la conducta o lo que yo obtenga después de llevar a cabo esa conducta sea algo favorable para el organismo. Sentirme bien, sentir alegría, estar con o conocer nuevas personas, depende. Entonces aquí hablamos de qué tipos de reforzadores o qué tipos de reforzadores son los que conocemos nosotros. Tenemos dos tipos, los positivos y los negativos. Los primeros van a aumentar la probabilidad de que se dé una respuesta y los negativos van a reducir esa probabilidad. Entonces hablamos de que en las teorías del refuerzo o en el aprendizaje por reforzamiento, la recompensa se asocia con un estímulo neutro, o con una conducta que se lleva a cabo para obtenerla, en este caso la sustancia. Y así es como las drogas funcionan como un reforzador positivo. Y entonces los reforzadores positivos, acuérdense, van a aumentar la probabilidad de que se siga dando esa respuesta. Entonces, aquí estamos teniendo un reforzador en donde la sustancia, cuando yo la ingiero, me genera toda una serie de consecuencias que yo considero favorables y lo voy a volver a repetir. También se ha observado que no solamente la sustancia tiene esa capacidad de ser reforzador, sino también ciertos estímulos ambientales que a lo mejor no los consideramos en un primer momento, pero al momento de hacer intervenciones, sobre todo conductuales o intervenciones de tipo ambiental, se tienen que considerar. ¿Por qué? Porque cuando alguien consume una sustancia, sí, está la sustancia que es como el estímulo o la recompensa, pero también hay asociados otros factores u otros estímulos, olores,
ciertos sonidos, personas con las que nos rodeamos, sensaciones, y todo eso se va configurando como una suerte de condicionamiento clásico, en donde sí, yo estoy consumiendo la sustancia, pero a la vez hay otros estímulos que están reforzando aún más esa sustancia. Entonces es muy común que una persona se hace una intervención en adicciones, si regresa al mismo ambiente o regresa con las mismas personas, puede recaer. Eso es una de las teorías de las recaídas. Regresó a un mismo ambiente en donde están todos estos estímulos que le trajeron, pero a la memoria, todo lo que rodea el uso de la sustancia. Y ahí es donde viene la recaída. Y en eso entonces también se tendría que intervenir, ¿no? Entonces, a medida que se va avanzando en la adicción y que ya se llega a la dependencia, las personas empiezan cada vez a tener un repertorio conductual muy estrecho. Y entonces estamos hablando de que ya se rigen más por automatismos y por hábitos, es decir, llevan a cabo ciertas conductas o ciertos patrones motores que ya son automáticos, que ni siquiera los piensan y los lleva al consumo de la sustancia. Entonces son conductas que ya están muy establecidas y ya están hiperaprendidas. Entonces, lo de abajo, ¿no? La complejidad de las respuestas condicionadas de las personas adictas es un factor muy importante para el mantenimiento del consumo y para las recaídas. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar al momento de hacer una intervención. ¿Cuáles son todos esos otros estímulos que están rodeando y que se parearon para que haya un consumo de una sustancia? Entonces, por otra parte, eso en cuanto a teorías del refuerzo, ¿sale? Tenemos otras teorías, que es este modelo de transición de la impulsividad a la compulsividad. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que primero el consumo de la sustancia viene por estos efectos reforzantes, ¿no? De placer, de recompensa, de sentirme bien, de lo que ustedes quieran. Y conforme se va avanzando en la adicción, lo que pasa es que ya hay un consumo por compulsión, es decir, se llevan a cabo rituales más o menos complejos para mantener la conducta, ¿sale? Entonces empezamos con una impulsividad en donde yo tengo, o aquellas personas que tienen niveles de impulsividad altos van a ser más vulnerables al consumo, entonces en donde no puedo controlar impulsos, en donde necesito una recompensa inmediata, voy, lo tengo, pero conforme ya se va estableciendo o pasa el tiempo, ya se vuelve todo un ritual complejo y este ritual es el que mantiene el uso de la sustancia, ¿sale? A pesar de que haya consecuencias negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de una dependencia o de la adicción, sí, necesitamos cada vez mayores cantidades de la sustancia, pero también empezamos a tener cierta tolerancia, ¿no? O viene esta etapa de la abstinencia en donde necesito ya la sustancia para sentirme bien, ¿no? Entonces, yo ya sé que las drogas son malas, yo ya sé que me hacen daño a mi cuerpo, yo ya sé que puedo tener tal cosa, cáncer por fumar, cáncer gástrico por alcoholismo o cirrosis, no sé qué, ya lo sé, en las cajas de cigarros vienen todas las imágenes horribles, pero no lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque me trae todo un malestar si no hago este ritual o no tengo ya esta conducta de consumo. Entonces yo ya lo sé, pero a pesar de que lo sepa, voy a seguir consumiendo o la persona sigue consumiendo, ¿sale? Entonces, esta transición, lo que nos dice la teoría o este modelo, es que es una consecuencia de los efectos que tienen las sustancias en los sistemas dopaminérgicos, o otra vez nos vamos a ir a dopamina. Y la dopamina o estos efectos, ¿no? En estos sistemas están implicados en el aprendizaje motivado, es decir, conductas motivadas, ¿no? O la motivación para llevar a cabo algo, y la programación a conductas motoras. Nos regresamos a lo que comentábamos previamente de hábitos o ya conductas hiperaprendidas. Entonces, hay una automatización de toda una serie de secuencias motoras que están asociadas al consumo y que van a reemplazar conductas dirigidas a objetivos. Entonces, las personas empiezan a tener por esto estos rituales en donde ya es algo que hacen mecánicamente, se estrecha el repertorio conductual y solamente van a hacer lo que ya tienen muy automatizado. Y en esto, ¿qué papel cumplen distintas regiones? Pues tenemos la corteza prefrontal, ¿no? Que es la que empieza como busca la sustancia, encuentra, nos motiva, y conforme se va automatizando,
ya no depende de la corteza cerebral, ya depende de los ganglios basales, específicamente el estriado dorsal. Ujú. Tenemos otra teoría, que es este modelo del marcador somático o de la hipótesis del marcador somático, basada en una teoría de Antonio Damasio. Entonces, Antonio Damasio nos decía, este modelo está enfocado a la toma de decisiones. Antonio Damasio nos decía, cuando nosotros tomamos una decisión, hay 4 aspectos que vamos o que están ahí conjugándose, ¿no? Que están ahí confluyendo. Aspectos motivacionales, ¿no? ¿Qué me motiva, qué me impulsa a llevar a cabo esa decisión o por qué, ¿no? La selección de respuestas, ¿no? Es decir, tengo toda una serie de respuestas o de conductas que puedo hacer o de tomar o de decisiones que tengo que tomar, tengo que seleccionar una. Ujú. Obviamente toda la selección también va a depender de cuestiones mnésicas o de memoria. Todas esas experiencias previas que nosotros ya hayamos tenido y que nos dejaron un aprendizaje a partir de tomar X decisión. Ay, no, es que eso ya no lo voy a volver a hacer porque cuando tomé esa decisión todo salió mal, entonces ya no. Eso es un aspecto mnésico, ¿sale? Entonces eso lo voy a quitar cuando no resulta una decisión como yo esperaba. Pero también, y aquí es donde viene la hipótesis o la parte a la que le pone atención Damasio, es que nosotros también tomamos decisiones en función de aspectos emocionales. No somos tan cognitivos, no somos como tan fríos al momento de tomar una decisión. También viene dado por un aspecto emocional. Y el marcador somático, son todas estas señales emocionales que se anticipan a los resultados potenciales, porque yo puedo tener todo un repertorio de respuestas o de decisiones que puedo tomar. Y antes de tomar una, por experiencia, por procesos mnésicos, yo puedo decir, hoy es que esta no me funcionó, hoy esta sí, hoy esta no. Ujú. Pero ahí siempre va a haber un marcador somático. Va a haber como, hoy esa como espinita, ¿no? O el vacío en el estómago, o la emoción, o el temblor, ¿no? Entonces, Antonio Damasio lo que él hizo fue medir la respuesta galvánica de la piel y él decía, cada vez que la persona va a tomar una decisión, está este aspecto emocional en donde cambia la respuesta galvánica de la piel, ya eso le llamó marcador somático. Entonces, Damasio decía, nosotros no controlamos cómo cambia la respuesta galvánica de la piel, eso viene dado por cuestiones de sistema nervioso autónomo, ¿no? Y en esos aspectos también tiene que ver lo emocional. Ujú. Entonces, la toma de decisiones o todos estos aspectos, lo que van a hacer es que nos van a guiar nuestras decisiones hacia las respuestas que sean más adaptativas, siguiendo una lógica homeostática. Es decir, recuerden ustedes que la homeostasis es esta situación de equilibrio, ¿no? Entonces, nos va a dar una señal de alarma cuando la decisión es inadecuada o cuando esa respuesta, oye, es que esa como que no me convence, ahí entra el marcador somático. Y ahí te dice si sí vas por ahí o no vas por ahí, dependiendo de qué fue lo que hayas sentido. Ujú. En el caso del abuso de sustancias, lo que sucede o lo que se ha teorizado es que las sustancias pueden secuestrar estos sistemas motivacionales y emocionales y entonces al momento de tomar una decisión se van a priorizar estas señales emocionales que están asociadas al consumo. Me sentí bien, me relajé, conocí gente, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces impiden que la experiencia asociada a las consecuencias negativas se transforme en un aprendizaje productivo. Entonces, esto nos explicaría, según Antonio Damasio, el modelo del marcador somático, por qué si aún yo sé que las drogas son malas y que da cáncer y que no sé qué, y hay problemas cognitivos y el trabajo y la familia, la toma de decisiones está dada por estas señales emocionales asociadas al consumo. Aunque yo sepa que no es lo más conveniente para una persona, pues no, esa experiencia asociada a esa consecuencia negativa no está pasando. Y por eso se van a priorizar estas señales asociadas al consumo. Ujú. Entonces, en la hipótesis del marcador somático también intervienen distintas regiones cerebrales. La más estudiada, la más descrita, es la corteza prefrontal ventromedial, que ustedes la pueden ver aquí en este esquema, por ejemplo, iluminada de
azul. Entonces, en este esquema de aquí la tenemos y en este esquema también de acá la tenemos, ¿sale? Entonces, la corteza prefrontal ventromedial se puede dividir o se puede subdividir y tiene diferentes conexiones con otras estructuras del cerebro. Entonces, tiene conexiones con la corteza orbitofrontal y la amígdala. Estas se van a encargar, estas estructuras se van a encargar de generar los marcadores emocionales, la valencia emocional de la sustancia, del evento, de la decisión, de lo que ustedes quieran. La ínsula y la corteza somatosensorial lo que van a hacer es que van a leer qué hace el cerebro, ¿no? O qué sucede con ese marcador en mi propio organismo. Ujú. Entonces va a ser como un mapeo de la sensación que yo estoy teniendo en mi organismo. Ujú. Y el cuerpo estriado y la corteza del cíngulo anterior son las que se encargan de, ok, esta es la respuesta que vamos a tomar, ¿sale? Entonces, puede fallar cualquiera de estas o puede haber un déficit o una afectación en cualquiera de estas partes de la toma de decisiones. Ujú. Entonces, vamos a entrar un poquito a la parte de bases biológicas. Ya lo estuvimos viendo ahorita con el esquema que les presenté en la diapositiva previa y también cuando les estaba hablando de dopamina. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la adicción? No es un fenómeno que se dé de manera inmediata, ¿no? Es un fenómeno en donde el sistema nervioso o el cerebro se va a ir adaptando de a poco a todos estos cambios que están sucediendo en el organismo y también a nivel cognitivo. Ujú. Entonces, se ha descrito que hay dos ventanas temporales o dos momentos y que de esos momentos depende diferentes estructuras cerebrales. Por ejemplo, en la exposición inicial a la sustancia van a estar implicados algunos cambios plásticos, ¿no? O a nivel de plasticidad cerebral en una región que se llama área tegmental ventral. Esta área tegmental ventral lo que va a hacer es una región en donde hay neuronas que liberan dopamina. Ujú. Entonces, en esta región lo que va a pasar es que se van a inducir ciertas adaptaciones a largo plazo. Entonces, es la que va a permitir que hayan esos cambios en un primer momento, ¿no? Entonces, el área tegmental ventral va a permitir que se den esas adaptaciones. Ya cuando hablamos de el consumo o las asociaciones persistentes a largo plazo, va a haber una, digamos, suerte de pareamiento entre diferentes claves, tanto internas como externas, y estas asociaciones o estos cambios persistentes van a estar involucradas regiones como el estriado dorsal, que son los ganglios basales, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Entonces, estos cambios plásticos se propone que son los que permiten que perdure la conducta o la adicción a lo largo del tiempo. El área tegmental ventral nada más dice, bueno, está bien, vamos a comenzar. Y estas regiones, estriado dorsal, núcleo accumbens y la corteza prefrontal, son las que van a mantener a largo plazo. ¿Sale? Bueno, entonces, como pueden ver con esta información que nos ha dado que nos ha dado Astrid, pues estamos hablando de situaciones muy, muy complejas cuando hablamos de adicción y bueno, es por eso que hay no solamente muchos modelos, sino muchas aproximaciones al trabajo, ¿no? Con las personas adictas y pues mucho desde la psicología. Por la formación que tenemos Astrid y yo, que nos dedicamos a la neuropsicología, pues nuestra aproximación es meramente desde el campo de la neuropsicología y de las neurociencias, ¿no? En este enfoque muy, muy biológico, aunque sí debemos de tener muy claro que también hay muchos factores psicosociales alrededor de las adicciones, del consumo, del mantenimiento, de las recaídas, en fin, ¿no? Tal vez más adelante lo comentamos un poco. Entonces, como lo ha ido comentando Astrid, tenemos múltiples circuitos cerebrales involucrados, ¿no? Pero recordemos que el cerebro está conectado, hiperconectado de muchas regiones, ¿no? Muchas regiones con muchas regiones, que es un sistema plástico, es decir, estas conexiones se van modificando, estas conexiones se van dando, estas conexiones no son, no son estáticas y por lo tanto digo, no solamente las drogas, sino muchos de nuestros hábitos o todos pueden ir moldeando esta conectividad.
Recordemos que hay sustancias neurotransmisoras que tienen que ver con, que se mueven en estas sinapsis, y los neurotransmisores se asocian a diferentes sistemas y a diferentes funciones. Astrid ha estado refiriendo particularmente a la dopamina, ¿no? Como un neurotransmisor emblemático en este tema. Y todo esto se traduce en comportamientos y por lo tanto en procesos cognitivos que se van alterando como resultado de estos fenómenos plásticos y de este largo periodo de evolución que implican las adicciones. ¿Le puedes cambiar, Astrid, por favor? Entonces, si hablamos de circuitos cerebrales, podemos ubicar con los diferentes modelos que ya nos platicó Astrid sobre la teoría del refuerzo, la teoría de esta transición de la impulsividad o de conducta impulsiva a conducta compulsiva, y la teoría del marcador somático. Hay varias cosas que son comunes, entre ellas regiones cerebrales y sistemas de neurotransmisión, ¿no? Que iremos viendo. Pero bueno, un primer elemento importante cuando hablamos de adicciones es hablar de algo que se llama el sistema de recompensa en el cerebro. Y este sistema de recompensa inicia, o una parte fundamental que se reconoce como el centro de la recompensa, es esta estructura que se encuentra ahí en rojo, chiquita, ahí en la imagen está en rojo, que es el núcleo accumbens. Y este núcleo libera dopamina, pero libera dopamina en reforzadores naturales, es decir, en situaciones que nos parecen placenteras, gratas, que son reforzadores en sí mismo, en este concepto de reforzador que dio Astrid y que viene del conductismo y que pues tiene la posibilidad de generar o incrementa la probabilidad de que una conducta se repita. El asunto es que pues las sustancias de abuso también se funcionan como reforzadores, y pues en realidad tienen em, más intención, magnitud que los reforzadores naturales de tener una buena plática, de comer algo rico, que son reforzadores, ¿no? Y todas esas cosas hacen que liberemos, o que esta estructura libere dopamina. Eso funciona, eso es algo natural, ¿no? En todos los cerebros, adictos y no adictos, eso es así. El asunto es que en el consumo de sustancias psicotrópicas, de sustancias adictivas, pues estos sistemas de dopamina que se asocian al placer se intensifican, porque claro que el placer que generan las sustancias psicotrópicas es mayor a lo que en la vida cotidiana nos enfrentamos como reforzadores. Bueno. Supongo, eso dice la teoría. No, no me encuentro en esa situación de decirlo por experiencia propia propiamente, pero entonces esta intensa sensación de placer que se vive con el consumo de sustancias, ¿no? De cocaína, sobre todo de las drogas ilícitas, pues tiene que ver con este sistema. Y luego, por otro lado, si pensamos en que el sistema es un sistema conectado, son redes neurales, pues evidentemente el cerebro va haciendo asociaciones, va creando memorias entre el placer y la sustancia, ¿no? Evidentemente va creando estas memorias. Eh, el placer en sí mismo, pues evidentemente, pues es un reforzador, y como es un reforzador, se va a ir incrementando esta posibilidad de que la conducta que generó ese nivel de placer se repita, ¿no? Nosotros nos estamos centrando en adicciones particularmente a sustancias psicotrópicas, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de algunas de ellas, pero también hay otro tipo de adicciones conductuales, como lo son al juego, por ejemplo, ¿no? O pues ya ahora diríamos a redes sociales, a pantallas, ¿no? Esto que ya se está definiendo también y que va un poco hacia el mismo lugar. Hay algunas cosas que tal vez pueden ser diferentes, pero no nos vamos a enfocar como hacia este tipo de conductas o de situaciones adictivas comportamentales. Ahora, lo que sabemos, y posiblemente todos lo hemos escuchado, es que cuando empezamos a consumir, cuando se empieza a consumir alguna droga de abuso, pues empieza a haber este fenómeno de tolerancia, ¿no? Que ya Astrid también comentó un poco al inicio como parte de los criterios del trastorno de abuso por sustancias, donde pues para generar este mismo placer,
¿no? Requiero ir incrementando eh, la dosis, ¿no? Y entonces tenemos una muy compleja situación entre los circuitos neuronales. ¿Le puedes cambiar, Astrid, por favor? Em, y en este sistema de recompensa. Lo que tenemos en esta imagen es pues, la representación de un corte sagital, ¿no? Del encéfalo. Y tenemos ahí pues, señalado el área ventral tegmental o tegmental ventral, ahí justo donde Astrid lo está señalando. Esa región pues ya produce dopamina, se sintetiza, hay muchas neuronas dopaminérgicas y se conecta directamente con el núcleo accumbens, que también lo podemos visualizar ahí en la imagen, ¿no? Son conexiones directas dopaminérgicas, por supuesto, ¿no? Es decir, son sustancias con dopamina. El área ventral tegmental no se conecta solamente con esta región, sino que se conecta con otras regiones, como lo es la amígdala, como lo es la corteza prefrontal, que sería la línea azul, por ejemplo, va del área ventral tegmental hacia la corteza prefrontal, con los núcleos de la base, que sería la línea verde hacia el estrado dorsal, esta estructura de la cual también ya comentó Astrid, particularmente cuando habló de la teoría de la impulsividad hacia la compulsión, ¿no? Como pues hay una parte muy importante de núcleos de la base. Y básicamente lo que está sucediendo en estos circuitos cerebrales y en este sistema de recompensa que se asocia pues a todas las adicciones, aquí sí que no se discrimina propiamente por sustancia, ¿no? Se aceptan todas. Tiene que ver con que la dopamina se incrementa. Estamos en un sistema de funcionalmente hiperdopaminérgico, ¿no? Es decir, hay un incremento en la dopamina en este sentido. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, si nos vamos metiendo en neurotransmisores, digo, insisto, adicciones es un tema complejísimo. No pretendemos, podríamos hablar todo un semestre solamente de adicciones, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo. Por mucho, el neurotransmisor más importante cuando hablamos de adicciones, conductas adictivas, por mucho es la dopamina. Pero no es el único neurotransmisor que se ha involucrado, ¿no? Se han involucrado y hay estudios y hallazgos en torno a la serotonina, la acetilcolina, el glutamato, la norepinefrina o el GABA, ¿no? Que tal vez, que más bien son sistemas que en el caso de las adicciones actúan de manera un tanto indirecta. Al final termina un poco en dopamina, pero digamos que no son los únicos. Y esto tiene que ver con que aquí sí las diferentes sustancias adictivas van a cambiar diferente funcionamiento en la sinapsis, diferentes cosas. Pongo la imagen del lado izquierdo donde tenemos las diferentes vías. Tal vez tienen que acercarse así un montón a su pantalla para verlo, pero básicamente lo que pueden ver es que, o si recuerdan, porque supongo que tenemos aquí audiencia de diferentes niveles, ¿no? Y dominios, pero si se acuerdan, los neurotransmisores, pues tampoco están pululando así nada más por todos lados, así sin ton ni son, ¿no? Sino que hay como caminos, al menos en muchos de ellos. Glutamato y GABA también tienen regiones, pero bueno, son mucho más abundantes, ¿no? Pero en el caso de la noradrenalina, por ejemplo, es el primero, es el que tiene marcado como la línea en azul, que se produce en el locus coeruleus y va hacia la corteza cerebral, un neurotransmisor sumamente involucrado, por ejemplo, en procesos de atención, entre muchas otras cosas, ¿no? En el caso de la serotonina, que es el siguiente, donde se ven chorros y chorros de flechas, ¿no? Que también se produce ahí el núcleo del RAFE y que se distribuye hacia pues un montón de regiones cerebrales. La serotonina, un neurotransmisor muy famoso vinculado como a estados de ánimo, depresión, en fin, y muchas otras cosas, ¿no? Abajo tenemos a la dopamina, ahí como en café, que tiene diferentes vías. La dopamina tiene diferentes sistemas y bueno, algunos están involucrados en adicciones, otros están más involucrados como en esquizofrenia, por ejemplo, déficit de atención, en fin. Y por último, del lado, ahí está la acetilcolina, este, mm,
que pues también se produce el núcleo basal de Maynard y también se va ahí distribuyendo hacia la corteza cerebral. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque al final las adicciones o las sustancias adictivas que le vamos metiendo al cuerpo, pues van a interactuar con estos sistemas de neurotransmisión y van a modificar estos sistemas de neurotransmisión, ¿no? Un poco como lo hacen los psicofármacos, ¿no? Quien no haya tomado, por ejemplo, nada más que en los psicofármacos, la cosa está controlada, hay una dosis, ¿no? Hay vías de ingesta, en fin. Pero quien haya tomado antidepresivos, por ejemplo, pues los antidepresivos, muchos de ellos, los que se denominan inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pues interactúan con serotonina, ¿no? Los medicamentos para el TDA, muchos de ellos interactúan con dopamina, los medicamentos para la esquizofrenia también, y pueden actuar en diferentes niveles de esta conexión sináptica, ¿no? Entonces, lo que quiero ver en la siguiente diapositiva es un poco lo que hacen de manera general algunas de estas sustancias. Aquí la idea es representar, tenemos en ese, pues, en neurona, en fin, como lila o gris, el núcleo accumbens, ¿no? Del lado derecho. Y como pueden ver, el núcleo accumbens, ya lo comentamos, que forma parte de este sistema de reforzamiento, pues recibe diferentes conexiones. Del otro lado tenemos al área ventral tegmental en amarillito, con neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y que se conecta directamente con el núcleo accumbens. Ahí está la conexión muy, muy clarita, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que todas las sustancias de abuso, sobre todo en las que nos centraremos ahorita en la otra diapositiva, interactúan y lo que incrementan es dopamina porque interactúan con en este sistema de recompensa, no lo hacen de la misma manera, ¿sale? Algunos interactúan de manera muy directa. Por ejemplo, los estimulantes, como lo pueden ver ahí, claramente están en esa sinapsis de manera muy directa, incrementan la disponibilidad dopaminérgica, digamos, ¿no? Mientras que hay otras sustancias, como lo son los opiáceos, como lo son el alcohol, que eventualmente terminan modificando. Ahorita lo voy a explicar un poco más en la otra diapositiva, pero por ejemplo, el alcohol también inicialmente más bien interactúa con GABA, ¿no? Con receptores GABAérgicos y después de manera indirecta con dopamina, porque esas neuronas GABAérgicas se conectan con neuronas como dopaminérgicas. ¿Me pasas la siguiente, Astrid, por favor? Gracias. Entonces, acá, por ejemplo, el alcohol en general, lo que va a promover en general es que actúa con receptores de GABA. Si recuerdan, o si no recuerdan, tal vez no lo saben, pero se los digo, GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Esto quiere decir que básicamente detiene el que las células sigan generando o que no disparen su potencial de acción, ¿no? Que es muy importante, al igual que es importante dispararlo, es muy importante no hacerlo, ¿no? En ciertos momentos. El alcohol en general va a promover la función del receptor GABAérgico, pero al hacer esto de manera, digamos, indirecta, desinhibe, es decir, activa, ¿no? Porque si yo quito la inhibición, pues estoy como indirectamente activando a neuronas de dopamina en el área ventral tegmental. Ahí donde está señalando Astrid es el área ventral tegmental y del otro lado donde está el círculo azul es el núcleo accumbens nuevamente. Entonces, de manera indirecta termina habiendo una estimulación de dopamina. ¿Cuál es el efecto primero sí, el primer efecto en el consumo de alcohol? Esta sensación de relajación, ¿no? Esta sensación de relajación es por el efecto en GABA, pero eso es la primer copa, pues, o sea, ya después ya la cosa, cambia, ¿no? Los opiáceos, dentro de los cuales entra la heroína, dentro de los cuales entra el fentanilo, por ejemplo, y bueno, aquí en México no tenemos ese nivel de problema con el fentanilo específicamente, pero forma parte de los opiáceos. Los opiáceos tienen receptores em,
naturales endógenos, ¿no? Porque generamos también opioides endógenos que tienen que ver con la analgesia, por ejemplo, ¿no? Pues con el dolor, analgesia, de manera natural. El asunto es que, bueno, ni la heroína ni el fentanilo son naturales, ¿verdad? Pero los opiáceos estimulan receptores directamente, también está ahí en el área ventral tegmental, arriba. Ujú. Estimulan receptores directamente que tienen designados, que existen para ellos. Em, y esto va a incrementar que se libere dopamina en el estriado, en esta estructura que ya les había comentado también Astrid, pero también tienen receptores directamente, ahora en el lado azul, en el núcleo accumbens también hay receptores para los opiáceos. Y además inhiben a las neuronas GABAérgicas y al inhibir o detener al inhibidor, ¿no? Que es GABA, entonces están activando de manera indirecta a la dopamina, ¿no? Entonces, esto es importante porque, insisto, el neurotransmisor central en adicciones es la dopamina, porque es el que está involucrado en este sistema de recompensa, pero no quiere decir que sea el único, porque de muchas sustancias no es el blanco inicial, ¿no? Sino que es más bien un efecto un tanto indirecto. Y los estimulantes, dentro de los estimulantes se encuentran, por ejemplo, la cocaína, ¿no? También los medicamentos para el TDA, por ejemplo, también, o sea, no porque se le esté dando cocaína, ojo, no, claro que no, pero también forma parte también son estimulantes, se consideran estimulantes. Los estimulantes van a incrementar de manera muy directa, eso estaba más claro tal vez en la diapositiva anterior, pero de manera muy directa van ajá, ahí justo en el centro, ¿no? Ahí, a incrementar, aquí sí, vía directa, no vía otro neurotransmisor, no de manera indirecta, sino muy directamente son em, sustancias que interactúan con la dopamina y que al final, le pasas a la otra strip, por favor, incrementan esta disponibilidad de dopamina. Lo que hacen los estimulantes es que no dejan que las células recapturen a la dopamina y entonces la dopamina permanece ahí en el espacio sináptico más tiempo y al estar más tiempo, pues entonces tiene más efecto, ¿no? No es que se produzca más dopamina, o sea, más bien funcionalmente este, hay más disponibilidad de dopamina por más tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, también otra de las sustancias o de las moléculas que tenemos que hablar son de los cannabinoides. Ujú. Estos son los que van a estar presentes en la marihuana, ¿sale? Entonces, hay muchas sustancias que se extraen o que se han encontrado en la marihuana. Algunos autores dicen que son más de 400 y tantas, pero la que suele causar más interés o la que nos interesa a nosotros es la delta 9 tetrahidrocannabinol, que tiene un efecto psicoactivo. Ujú. Entonces es el famosísimo THC, ¿sale? También tenemos el A delta 8, que también es psicoactivo. Tenemos el cannabinol y tenemos finalmente el cannabidiol o el que se llama CBD. Entonces, de todas las o de la mayoría de las sustancias, el cannabidiol es el que se ha descrito, o el CBD, que tiene efecto no psicoactivo, y este es el que se suele utilizar para tratar enfermedades, ¿no? Inflamatorias o enfermedades autoinmunes. Incluso en cuestiones de epilepsias de difícil control, también se puede recetar CBD, ¿no? Obviamente, como decía Isabel, no es de que le demos a ojo, no, sino ya está pasado por un laboratorio con la dosificación específica y ta. Incluso hay algunos medicamentos que son para casos de esclerosis múltiple, en donde sí hay una dosis de CBD, pero también se incluye THC en otra concentración. Entonces son medicamentos que ya están aprobados, al menos por la FDA, y tienen concentraciones muy específicas de cada activo, porque mucha gente dice, bueno,
pues hay que darles a fumar marihuana para que tengan, no, espérate, no funciona de esa manera la psicofarmacología. Se tiene que extraer una sustancia, ¿no? Específico de esa planta, se tiene que hacer todo un estudio de laboratorio con ratones, ensayos clínicos y un buen de cosas para que ya pueda considerarse una dosis segura. ¿Sale? Que no va a tener tantos efectos secundarios, pero que va a tener un efecto beneficioso contra lo que se quiere. Entonces no se trata de que, bueno, ya, una persona que tenga esclerosis múltiple que se fume su porro de marihuana. No funciona de esa manera, ¿sale? Entonces, así como decía Isabel hace ratito, que tenemos un sistema opioide interno, que no sé cómo se llamaría, no sé si sería opioide o una cosa así, tenemos nosotros también un sistema endocannabinoide, en donde nosotros producimos nuestros propios cannabinoides, ¿sale? Entonces, tenemos dos tipos de receptores. Tenemos los CB1 y tenemos los CB2. Los que son de mayor interés para todo lo que tenga que ver como con funciones cognitivas o en psicología o neuropsicología son los CB1. Ujú. ¿Por qué? Porque están distribuidos a lo largo del sistema nervioso central. Aquí ustedes en ese esquemita pueden ver que la mayoría están localizados a nivel del cerebro, ¿sale? Uno que otro por acá distribuido en otros lugares, pero la mayoría están en el cerebro, en el sistema nervioso central, y el CB2 en el sistema nervioso periférico, ¿no? Principalmente en aquellas células que tienen una función inmunitaria. ¿Tiene sentido? Ujú. Entonces, los CB1 van a participar en diferentes funciones cognitivas, como la memoria, la percepción sensorial, la percepción visceral, es decir, de nuestras propias vísceras, ¿no? La coordinación motora y también como moduladores del dolor. Se ha descrito que los cannabinoides pueden modular la respuesta ante el dolor y en algunos casos también se utiliza como una forma de sinergia para aumentar un efecto analgésico. Ujú. Entonces, lo que sucede con los cannabinoides y con el sistema endocannabinoide es que el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol, es agonista de CB1 y CB2. ¿Qué quiere decir que sea agonista? Que va a favorecer la función o la actividad de ese receptor. Entonces, los va como no a activar, pero sí va a haber como ahí mayor actividad a nivel de los receptores CB1 y CB2. Entonces, lo que pasa es que, o al menos a nivel del sistema nervioso central, porque estamos hablando de los receptores CB1, es que estos receptores participan en la retroalimentación retrógrada en los botones terminales de un neurotransmisor que se llama glutamato, que está presente en neuronas presinápticas. Entonces, acuérdense que en la sinapsis nosotros tenemos una neurona presináptica, que es la que manda el impulso, la que libera el neurotransmisor, y la posináptica es la que permite la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de retroalimentación retrógrada? Que la misma sinapsis o la misma neurona presináptica se va a alimentar de la propia sustancia que liberó, ¿sale? Entonces, estamos hablando de glutamato, que es un neurotransmisor que no es inhibitorio, es decir, que activa y también participa en retroalimentación retrógrada en neuronas GABA, que ya nos decía hace rato Isabel, que son estas neuronas que inhiben. Ujú. Entonces, estas dos sustancias, ¿no? O estas neuronas son abundantes en las vías dopaminérgicas. Ujú. Entonces, lo que dice ahorita Isabel tenía sentido, ¿no? Sí, dopamina es como el neurotransmisor que nos interesa, pero de manera indirecta hay otros neurotransmisores que también están ahí trabajando de manera conjunta, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Ambos receptores, tanto CB1 y CB2, son metabotrópicos, es decir, dependen de segundos mensajeros para que se siga transmitiendo el impulso eléctrico, ¿sale? O el potencial de acción. Lo que sucede es que estos receptores o estos, cuando son metabotrópicos, van a depender de la función de proteínas G o están acoplados a proteínas G. Entonces, acá arriba tenemos cualquier estímulo que llegue, ¿no? Entonces acá tenemos nuestras proteínas G y lo que va a suceder es que va a haber una inhibición de adenilciclasa. Entonces, esta es una enzima. Y si esta enzima no funciona, lo que va a pasar es que no se va a desencadenar toda la serie de segundos mensajeros para que haya una respuesta biológica o para que se continúe con el potencial de acción. Entonces, si yo corto aquí, tú no sirves, todo lo demás no va a servir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una disminución en los niveles de AMP cíclico
Y esto no permite que haya o apertura o la modulación de los canales iónicos. Entonces, lo que sucede que va a haber una disminución de la actividad de calcio y va a haber un aumento en la actividad de potasio. ¿Eso que va a dar como respuesta? Va a haber una hiperpolarización de la membrana, es decir, se va a volver muy, muy negativa. Y cuando se vuelve negativo, no pasa el impulso eléctrico, ¿sale? No se da el potencial de acción. Entonces se inhibe la liberación del neurotransmisor. ¿Por qué? Porque no está la carga correspondiente que debe de haber para que se siga mandando el mensaje. Entonces, ¿qué neurotransmisor creen ustedes que se va a inhibir? Pues efectivamente, GABA. Entonces, lo que decía Isabel hace rato, inhibimos al inhibitorio. Y si estoy inhibiendo a lo que me inhibe, es decir, se va a activar aquellos neurotransmisores que son activadores, en específico glutamato, ¿sale? Entonces estoy quitando el control de neuronas que inhiben al cerebro y lo que está pasando es que va a haber mucho neurotransmisor, ¿sale? A nivel del sistema nervioso central o a nivel cerebral. Ok, todo esto, que aunque yo sé que es muy interesante, puede ser muy difícil también de pronto de entender los mecanismos como ahí a nivel de sinapsis, ya a quien le va interesando más el tema, bueno, pues se podrá meter, pero todo esto para ubicar que cuando se está modificando el funcionamiento de la sinapsis por el consumo de alcohol, esto o de sustancias, ¿no? Ya en una conducta adictiva, esto a la larga, porque el sistema es plástico y porque estas conexiones se van a ir modificando, o sea, no es lo que sucede solamente en el momento de que uno consume algo, sino que en la conducta repetida de de este consumo, pues se van a ir modificando estos sistemas, se van a ir generando estas asociaciones, ¿no? En el sistema, en fin, y esto va a repercutir en funciones cognitivas. Y entonces aquí ya tal vez ya no estamos en la parte como molecular y de sinapsis y así, pero sí ya en la parte conductual que todos, pues aquí, psicólogos en formación o ya en profesión, no lo sé, pues vemos, ¿no? Y las adicciones, las conductas o los procesos cognitivos que se ven alterados pueden ser muy diversos, es decir, puede haber un patrón muy heterogéneo, pueden ser transitorios o pueden ser permanentes, ¿no? Va a depender de la edad de inicio del consumo, de lo que se estaba consumiendo, de un montón de variables, ¿no? Ahora, hay que considerar que si retomamos las teorías que comentó Astrid al inicio, algo compartían anatómicamente y es la región frontal, ¿no? La teoría del refuerzo, bueno, sí tiene que ver con accumbens y con área ventral tegmental y accumbens, pero la teoría del impulso, de la conducta impulsiva compulsiva, Astrid pone una imagen de la corteza prefrontal, en el caso de marcador somático también de corteza prefrontal, ¿no? Es decir, las regiones frontales del cerebro, el lóbulo frontal del cerebro pareciera ser que es el que se ve más afectado, más alterado con las adicciones. Y esto implica funciones ejecutivas, funciones de memoria y funciones de atención. Y aquí tenemos un asunto porque entonces podemos pensar que las regiones frontales son alteradas como consecuencia de que llevamos consumiendo sustancias un tiempo, es decir, pues se están dañando los lóbulos frontales por el consumo, ¿no? También se ha propuesto que pudiera ser que algo esté ya en los lóbulos frontales, como en el desarrollo de los lóbulos frontales, que también pudiera ser o contribuir a que un individuo desarrolle una adicción, ¿no? Esto quiere decir que en realidad sigue habiendo muchas preguntas y que en realidad pueden ser las dos, ¿no? Es decir, que hay por ejemplo, que es lo que está en el lado derecho de la diapositiva, ¿no? Se ha planteado que pudiera haber ya una especie como de sesgo de recompensa en el sistema, ¿no?
Y entonces esto hace que haya una mayor vulnerabilidad de ese sistema a desarrollar adicciones, ¿no? O que haya una alteración también previa en habilidades inhibitorias, particularmente en control de impulsos, y entonces, pues claro, la adicción se vuelve parte de esta falla en el control de impulsos. Pueden ser que sea que lo que vemos en funciones ejecutivas específicamente o en funciones frontales sea consecuente del consumo, pero también se ha planteado que pudieran ser o existir cierta vulnerabilidad previa por lóbulos frontales. ¿Me pasas la siguiente, Astrid, por favor? Gracias. Entonces, dentro de las repercusiones podemos, insisto, no hay un patrón específico de, ni en función de las sustancias tampoco, porque además esto se vuelve complicado de estudiar porque difícilmente un consumidor o un adicto ha tomado o una persona con trastorno de abuso de sustancias ha tomado siempre solamente la misma sustancia, ¿no? Normalmente ya se han pasado por un cambalache de situaciones. Pero bueno, vamos a tener muchas alteraciones en toma de decisiones. Ahorita lo voy a explicar un poco más. En control inhibitorio, en atención, son ejes fundamentales dentro de este funcionamiento frontal, ¿no? Pero evidentemente también tampoco se reducen las consecuencias cognitivas o las consecuencias en funcionamiento psicológico y mental a procesos cognitivos, ¿no? También implican repercusiones a nivel emocional, ¿no? Porque aparecen ansiedad, irritabilidad o temas como la anedonia, esta falta de placer, pues ya no se encuentra placer en nada, ¿no? Síntomas psicóticos pueden aparecer también, por supuesto, problemas psicosociales, por supuesto, ¿no? Por supuesto que pueden haber, y problemas en cognición social, que tiene que ver con todas estas habilidades cognitivas muy importantes en la interacción con el otro, ¿no? De, mm, de empatía, de resolución de conflictos sociales, etcétera. ¿Me pasas la otra, Astrid, por favor? No hay un perfil específico y eso es muy importante. Es decir, no es que siempre se vaya a deteriorar de una forma ciertos procesos, pero sí hay algunos indicios o algunas por el mecanismo que tienen algunas adicciones de repercutir más en algunos sistemas que en otros. Entonces, por ejemplo, el alcohol, uno de los sistemas en los que repercute de manera importante, no exclusiva, pero es importante es en memoria, existiendo incluso algo que se denomina síndrome de Korsakoff, que es como un tipo de demencia, deterioro cognitivo asociado mayoritariamente al alcoholismo, no exclusivamente, pero mayoritariamente, ¿no? O, por ejemplo, la cocaína y los estimulantes en general pegan más en aspectos de regulación emocional, en velocidad, ¿no? Velocidad psicomotriz, en aprendizaje, memoria y atención. Y los opioides, pues, pegan en todo, ¿no? Eso sí, pero bueno, de manera importante, lo más consistentemente descrito tiene que ver con velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. La velocidad de procesamiento se vuelve muy interesante porque en realidad, aunque la asociamos al lóbulo frontal, es sustancia blanca, son axones mielinizados, o sea, todo el sistema se está deteriorando, todo el sistema está trabajando más lento, ¿no? ¿Ok? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, y entonces tendríamos que aterrizar un poco em, pues en cuáles son las funciones de los lóbulos frontales, ¿no? Y ahí no sé, insisto, por el perfil pues de los aquí presentes, pensemos las funciones ejecutivas no es una función ejecutiva, sino que son un grupo de procesos complejos, muy diversos, que se asocian al lóbulo frontal y que implican muchos procesos. Por ejemplo, inhibición, control de impulsos, flexibilidad mental, esta capacidad de cambiar el patrón de respuesta conforme cambia pues el entorno, porque es un proceso de adaptación, ¿no? Si el entorno cambia, pues uno tiene que cambiar su respuesta a este entorno, memoria de trabajo,
automonitoreo, planeación, toma de decisiones, control emocional, cognición social, integración de la personalidad, en fin, depende del autor que uno consulte, esta lista se puede incrementar. Conducta voluntaria, conducta eficiente, conducta socialmente aceptada, en fin. Todo eso nada más hace el lóbulo frontal, nada más, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y ya nos había presentado Astrid cuando nos habló del marcador somático, que el lóbulo frontal, que está marcado en verde, se divide en diferentes regiones: la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal dorsolateral, que sería como la parte superior, ¿no? Y lateral, la orbitofrontal, que sería la parte inferior, como arriba de las órbitas oculares, ¿no? Como la base de los lóbulos frontales, y la corteza medial, que sería como entre ambos hemisferios, más o menos, ¿no? Entonces, y estas regiones del lóbulo frontal se relacionan de manera diferente a estas funciones ejecutivas, es decir, funciones como la memoria de trabajo y el automonitoreo y la planeación están más relacionadas con la corteza dorsolateral, mientras que funciones como el control emocional, la inhibición, están más vinculadas a la corteza orbital, ¿no? Sí, ay, y el control de la atención, la toma, aspectos de motivación, en fin, más a la corteza prefrontal medial, ¿sale? Entonces, no me voy a meter en eso porque, bueno, pues sería como retomar anatomía y neuropsicología y total que no aterrizamos en evaluación de adicciones propiamente, ¿no? Pero es importante que sepan que sí hay tres regiones, por lo menos, está además la corteza motora y otras regiones en el lóbulo frontal, y que se asocian a diferentes procesos ejecutivos, ¿no? Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, pues se ha planteado que esta corteza frontal o este lóbulo frontal, hay consecuencias en todas estas funciones ejecutivas como consecuentes o tras un consumo prolongado de abuso de sustancias, prácticamente de cualquiera, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el alcohol también, o si ya incluso por desarrollo pudiera, tal vez no haber una superalteración, ni un hoyo, no, ni que no haya un lóbulo frontal, no, pero que haya tal vez algo funcionalmente y en la conexión de este lóbulo frontal que nos hace más vulnerables a poder presentar adicciones. Y entonces esto, ¿me pasas la siguiente, por favor? Se vuelve importante porque tenemos un serio problema no, no es un serio problema, así es el desarrollo, no es un problema, es el desarrollo. El lóbulo frontal tarda mucho en madurar y la adolescencia es un momento clave en el desarrollo y maduración de esta región. Entonces, incrementan muchas conexiones, o sea, no es que antes de la adolescencia uno vaya sin un lóbulo frontal, no, ahí está, pero no necesariamente está 100% maduro. Y entonces tenemos un asunto, porque si tarda tanto tiempo y si ya pudiera haber consecuencias antes o elementos como detonantes, y si pudiera haber además efectos por el consumo, híjole, la adolescencia se vuelve un momento sumamente crítico, ¿no? Porque además, pues son más impulsivos porque no está madura la corteza prefrontal. O sea, mucho de lo que asociamos a estas conductas disruptivas, difíciles, en fin, en muchos adolescentes, em, pues eh, son características de que todavía no está 100% maduro esta región. Y entonces esta tardía maduración pues se asocia con las dificultades que tienen muchos adolescentes para controlar recompensas inmediatas. Y las adicciones son así, ¿no? Las drogas, el consumo es una recompensa, quedamos que es un placer y una recompensa inmediata y mucho más grande que el irse a tomar un café con el amigo, ¿no? O sea, o platicar, o en fin, ¿sale? Entonces tenemos un periodo de vulnerabilidad importante, ¿no? Em, y las conexiones que establece la corteza prefrontal con la región, el cíngulo anterior, con la amígdala, pues son conexiones que también tienen su propio curso de desarrollo y que son conexiones que van a ser muy importantes para que el individuo aprenda, para que aprendamos a anticipar consecuencias,
¿no? Negativas y con eso poder tomar decisiones, ¿no? Este, y poder regular también estos estados de afecto negativo. La siguiente. Entonces, en línea con lo que nos está diciendo Isa, hay un desequilibrio en el nivel de maduración, ¿no? Los lóbulos frontales, en teoría, terminan de madurar por ahí de los 25, 26 años, en la mayoría, no es la edad promedio. Pero aquellas regiones que son subcorticales o que dependen, que tienen conexiones con lóbulos frontales, pues, pero que ya hemos estado hablando de ellas, ¿no? Como la corteza estriada, el cuerpo estriado, el núcleo accumbens y sus proyecciones dopaminérgicas, maduran más rápido. Entonces, lo que sucede es de que si yo todavía no tengo un lóbulo frontal que me permita medir las consecuencias de mis actos, tomar la mejor decisión, pues obviamente va a pasar lo que nadie nos decía Isabel, vamos a irnos por la recompensa inmediata. No estamos diciendo que en todos los casos es así, hay sus diferentes bemoles, ¿no? Hay ahí como una zona, no es blanco y negro, tiene cosas grises. Hay algunos adolescentes que no tienen problemas de conducta, hay algunos que sí tienen muchos problemas de conducta y también tendríamos que ponernos a analizar el entorno social en el que están, porque la realidad es que nuestro cerebro no madura solito por arte de magia, sino va madurando en consonancia con el desarrollo que vamos teniendo nosotros en cuestiones sociales, escolares, laborales, ¿no? Los que empiezan a trabajar jovencitos. Entonces, todo eso va abonando para que se vayan desarrollando nuestros lóbulos frontales, ¿no? Y las primeras etapas, ¿no? De vida, cuando somos chiquitos, ¿no? En la infancia, también pueden, no quiero decir que infancia es destino, pero sí pueden modular o pueden ahí como condicionar, ¿no? Nuestro desarrollo futuro como seres humanos, independientes, autónomos, funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos sistemas emocionales maduran antes que los que tienen este control cognitivo. Entonces, lo que habíamos hablado, entonces quiero retomar lo que yo les decía en epidemiología para que no se quede como en datos, pues mira, sí, está, qué interesante, pero datos, ¿no? No, aquí toma importancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la edad de consumo en promedio es a los 17 años. Ahorita en 2016, ahorita en la encuesta nueva me imagino que va a disminuir por la tendencia estadística, va a disminuir la edad. Y estas encuestas tomen en consideración que se hacen de los 12 a los 65 años. Entonces, de los 12 años a los 17 hay 5 años de diferencia. Esto quiere decir que el grueso de las personas o la mayoría de las personas que consumen son muy jóvenes, jalándose a los 17, 20, 25, 20 y tantos, 11, 12, ajá. Entonces, la edad es muy temprana. Y entonces la estadística nos está diciendo que la tendencia es que cada vez el consumo va a ir disminuyendo, la edad de inicio de consumo va a ir disminuyendo. Y estamos hablando de que en la adolescencia es la etapa en donde también por todos estos cambios hormonales que vienen, tenemos toda una serie de conductas que pueden sorprender a muchos, sacar de onda y es un problema si no se sabe manejar o no sabemos controlar o tratar con adolescentes, ¿no? Entonces, aquí toma relevancia todos esos datos estadísticos que les estaba hablando al inicio de la plática, ¿no? Entonces, tenemos algunos precursores neuropsicológicos, en este caso, las funciones ejecutivas, ¿no? Tenemos los precursores estructurales, que son la corteza orbitofrontal, la sustancia gris, ¿no? La corteza anterior del cíngulo, pero también tenemos precursores psicosociales que van a incidir en cómo vamos desarrollando nuestras funciones ejecutivas, o más bien, ajá, cómo se va desarrollando nuestro lóbulo frontal en general, ¿no? Entonces tenemos que considerar también antecedentes heredofamiliares, ¿no? Si hay presencia de adicción en la familia, si hay presencia de otros trastornos mentales en la familia, de enfermedades neurológicas, precursores ambientales, es decir, hace rato yo les decía, ¿no? Que las personas que tienen una adicción tienden a tener ya conductas muy restringidas que están dadas en un ambiente social y que sí pueden estar muy bonitos en una clínica de rehabilitación en donde están funcionando, son independientes, ya llevan todo a cabo y en cuanto salen y se van al ambiente en donde se suscitó toda la conducta de adicción, ahí pueden vender las recaídas. Entonces estamos hablando también de que el ambiente está influyendo a partir
o a través de estos reforzadores que no nos damos cuenta, pero que ahí están: olores, sensaciones, personas, hábitos, conductas motoras ya muy establecidas. También factores demográficos, ¿no? De personas que son de bajos recursos o que tienen, o al contrario, personas que tienen altos recursos y que son adictos a sustancias a las que cuestan mucho dinero, ¿no? Entonces también ahí los precursores demográficos son importantes, o a lo mejor zonas en donde hay una alta marginación social, ¿no? Zonas en donde hay mucha delincuencia, zonas en donde son colonias que están, que los famosos paracaidistas, ¿no? Que llegan y que están invadiendo un lugar, eso también lo tenemos que considerar. Y también algunos factores o la influencia de ciertos rasgos de personalidad que van a favorecer que se presente cierta conducta adictiva, ¿no? Ya nos decía Isabel en las diapositivas previas. Es una cuestión de que hay una alteración cognitiva y por eso consumen, o el consumo se da y ahí se empiezan a deteriorar las funciones cognitivas. No hay claridad. Algunos estudios muestran que sí, otros estudios muestran que no. Tenemos que ver qué variables fueron las que involucraron o las que consideraron esos autores, ¿no? En todos estos tipos de estudios. Entonces, tenemos que considerar, sí, ahorita les hablamos mucho como de neuro y estructuras, dopamina, serotonina, GABA, pero esto también es importante porque eso también favorece el desarrollo o no de ciertas conductas que pueden aumentar la probabilidad que haya una adicción, ¿no? Como factores de riesgo. Bueno, y entonces tenemos un pendiente como platicar un poco en torno a la evaluación. ¿Por qué abordarlo desde la neuropsicología? Evidentemente las adicciones son muy complejas y se abordan desde muchísimos casos, pero la neuropsicología es una disciplina de la psicología que ha ido creciendo y que cada vez más también se va involucrando. O sea, típicamente tenía que ver solamente con casos como de daño cerebral adquirido, ¿no? Eventos vasculares, traumatismos, golpes en la cabeza, en fin. Posteriormente surge la neuropsicología del desarrollo y entonces se fue metiendo e involucrando en aspectos de la infancia, trastornos del neurodesarrollo, el desarrollo de las funciones cognitivas, en fin. Y de manera un tanto más actual, ha sido un área que también ha crecido en torno a su uso o el empleo de herramientas y de análisis neuropsicológico en condiciones psiquiátricas, ¿no? Esto incluye diferentes casos, diferentes cosas, y ahí es donde también se ha metido también al trastorno por abuso de sustancias, ¿no? En el sentido de que pues nos permite identificar una evaluación de esta naturaleza, cuáles son las habilidades que ya se encuentran deterioradas o deficitarias, cuáles están conservadas y poder generar planes pues, para tratar adicciones. No, no es que sea solamente desde la neuropsicología, se requiere una intervención súper multidisciplinaria, ¿no? Pero la neuropsicología puede ser una disciplina que intervenga en esto. Tenemos que tener presentes algunas condiciones o algunas consideraciones, más bien, cuando se hace una evaluación de esta naturaleza en el caso de personas adictas. Porque, por ejemplo, puede haber que haya condiciones psiquiátricas preexistentes, ¿no? Puede ser que el consumo o la abstinencia generen que aparezcan o se precipiten la aparición de síntomas psiquiátricos que tal vez sin el consumo no se habrían presentado. Puede ser que el consumo o la abstinencia imiten transitoriamente trastornos psiquiátricos, ¿no? Y por esto es importante que cuando se hace una valoración neuropsicológica a alguien que es consumidor o ha sido consumidor activo, adicto, se pasen por lo menos 7 días, pero es como el mínimo. La mayoría de los estudios más bien coinciden en que tendrían que ser un par de semanas en abstinencia para que ya podamos ver cuáles son los efectos, digamos, a largo plazo de este periodo de consumo, porque puede ser que al principio del periodo de abstinencia más bien se acentúen los síntomas y las dificultades, ¿no? Y las áreas de deficiencia. Y tengamos presente que no hay ¡ay, Astrid! Me cambiaste la diapositiva. No, perdón, voy. Que no hay un perfil específico para el, el,
el deterioro o lo que se va viendo. Y muy importante, necesitamos tener presente a los informantes, ¿no? Es decir, personas que conocen al individuo y que nos pueden dar muchos y exhaustivos datos de el funcionamiento previo, ¿no? Del individuo. ¿Me pasas la siguiente? No hay una fórmula mágica de pruebas, hay más bien muchas herramientas, porque lo que es la evaluación neuropsicológica, pues es un análisis neuropsicológico, pero no es que sea solamente así como una sola línea. Hay muchísimos cuestionarios que tienen que ver, que se han desarrollado y que hay en español y hay en inglés, y pues, el problema de las adicciones es un problema global, ¿no? Para identificar tendencias de consumo, ya sea de alcohol, ya sea de tabaquismo, ya sea de uso de drogas en general. Hay muchos cuestionarios. Eso es un primer elemento que se puede tener presente. Luego se tendría que hacer desde la neuropsicología, por supuesto, un perfil cognitivo completo. Esto es valorar atención, memoria, lenguaje, habilidades espaciales, digamos, todo este grupo de procesos cognitivos, incluso sintomatología tal vez como psiquiátrica, en fin, ¿no? Y por supuesto, con todo lo que acabamos de comentar, pues hay que poner énfasis muy específico en las funciones ejecutivas, ¿no? Que son las que están a cargo del lóbulo frontal. Y aquí hay que hacer una valoración mucho más detallada en cuanto a, dentro de todos estos procesos ejecutivos, estas que se consideran como en la clasificación de CELASO, funciones ejecutivas frías, que son planeación, organización, toma de decisiones vinculadas a corteza dorsolateral, y las funciones más bien ejecutivas denominadas calientes, que tienen más que ver con componentes emocionales y sociales, donde también se involucraría inhibición, regulación de impulsos, ¿no? El control emocional, toma de decisiones, pero más como emocionales, ¿no? No tan, no tan frías. Aquí es donde tendríamos que poner mucho más detalle. ¿Me pasas la siguiente? Y para esto tenemos un montonal de instrumentos, ¿no? Montonal, está la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas, está el neuropsia, atención y memoria, las escalas de Wechsler nos pueden servir, aunque no son instrumentos neuropsicológicos propiamente, uno los puede analizar desde la neuropsicología y obtener muchos datos porque al final están muy bien hechas y tienen muchas tareas ejecutivas. Tareas de velocidad de procesamiento y de atención, la figura compleja de Rey, que se usa para muchas cosas, pero también para funcionamiento ejecutivo. Las tareas, por ejemplo, por excelencia para valorar toma de decisiones son tareas y pruebas que se basan en paradigmas de apuesta. Ese es el caso del Iowa Gambling Task. Es básicamente, son paradigmas de apuesta, porque cuando uno apuesta, uno tiene que estar tomando decisiones, ¿no? Un poco en función de cómo viene bueno, a los que apuestan, porque pues uno que además ni sabe, pues es otra historia, ¿no? Pero son paradigmas así. Tareas como la escala de memoria de Wechsler o el Wisconsin Card Sorting Test, que es particularmente para flexibilidad. ¿Sale? Y tendríamos que sí o sí completar también esta evaluación, pues como les decía, con la información, ahora sí que valga la redundancia, de informantes, ¿no? Em, es decir, em, de que nos pueden dar todo el tema de historia de vida, donde podemos ver si hubo factores desencadenantes, los factores psicosociales, factores genéticos, antecedentes. Y hay muchas escalas, se pueden hacer entrevistas muy diversas y hay muchas escalas también que se pueden ocupar. Se tienen que valorar la presencia de síntomas psiquiátricos, ansiedad, depresión, escalas psiquiátricas básicas, síntomas psicóticos, ¿no? Irritabilidad, angustia, presencia de delirios, en fin, una serie de cosas. Y por supuesto, las habilidades cotidianas, habilidades básicas y habilidades instrumentales. Solamente teniendo todo esto, podríamos pensar en que tenemos la información completa para poder hacer realmente un análisis del caso y poder hacer recomendaciones pertinentes en torno a
ese caso en particular, porque no podemos, digo, en psicología no lo hacemos, pero tratar a todos los casos exactamente iguales, ¿cierto? O sea, eso pues simplemente no se puede. ¿Me pasas la otra, por favor? Y entonces, en una evaluación en las personas con adicciones tendríamos neuropsicológica, una evaluación neuropsicológica, tendríamos diferentes objetivos. Necesitamos poder, un objetivo sería conocer las fortalezas o las áreas que todavía se conservan y las funciones que ya empiezan a tener un deterioro. Y luego determinar cuál es ese grado de deterioro, porque acuérdense que quedamos que puede ser transitorio o puede ser ya un deterioro más permanente, ¿no? Y poder generar hipótesis de cómo era el funcionamiento premórbido, cómo funcionaba antes, cuál era el nivel previo y entonces de qué nivel de deterioro estamos hablando, ¿no? Y luego poder dar otro objetivo podría ser darle un seguimiento longitudinal si efectivamente no recae. em, de si se van recuperando estas funciones y entonces estamos ante un panorama como transitorio o si ya de plano no se está recuperando y estamos en una cosa más crónica, más permanente. Y por supuesto que se puede hacer intervención desde la parte neuropsicológica, es decir, la evaluación nos permitiría plantear un programa con objetivos específicos para las funciones que se han visto deterioradas o como todo lo que se tiene que hacer en adicciones, básicamente, pues es canalizar y trabajar de manera conjunta, porque como hemos visto, pues es un tema súper, súper, súper complejo. Entonces, vamos a abordar un poco sobre el caso clínico. Esperemos que sí nos dé tiempito para algunas preguntas que a lo mejor ustedes puedan tener. Entonces, es el caso de un paciente que estaba internado en una casa de esas que les llaman casas psiquiátricas, en una institución en la cual se le daba atención de tipo psiquiátrica, farmacológica, de actividades ocupacionales, y ahí entrábamos nosotros en neuropsicología, ¿sale? Entonces tenemos un hombre de 57 años con universidad trunca, divorciado, el cual inició con consumo de marihuana hace aproximadamente 40 años, o sea, hace cuando él tenía 17 años. Ocasionalmente consumía cocaína y alcohol, pero su sustancia de enganche era la marihuana principalmente. Y en ese momento de la evaluación estaba con un síndrome de dependencia marihuana en abstinencia en medio contenido, es decir, estaba recluido en una institución en la cual no le permitían acceder a la sustancia. Entonces, algo que suele suceder en casos de adicciones, incluso en alcohólicos se observa, que ya no consumen la sustancia, pero empiezan a fumar. ¿Por qué? Porque es una forma de aliviar síntomas de ansiedad, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos como antecedentes personales no patológicos que era pintor y músico aficionado, es decir, amateur, tenía sus pinturas, tenía sus acuarelas, tenía incluso crayolas, músico aficionado, tocaba guitarra y un poquito piano. Gustaba de jugar ajedrez, dependiente a redes sociales, o sea, pasaba prácticamente todo el día en redes sociales, solamente le quitaban el celular o no tenía acceso cuando tenía que comer o tenía que hacer alguna actividad del lugar en donde estaba ahí, internado. Independiente para actividades básicas, es decir, se bañaba, se peinaba solo, se vestía solo, se movía solo. Para las demás, pues al estar en un medio institucional, pues las instrumentales, es decir, hacer pagos, hacer compras, sí los dejaban salir, pero eran como muy controlados y los tenían como bastante vigilados. Y una cosa importante con él es que nunca había trabajado. Él era hijo de una familia bastante importante, de un estado de la República, no me acuerdo si Guerrero, Guanajuato, Querétaro, uno de esos. Tenía una familia bastante importante y bastante, incluso para el desarrollo del país. Y él era el hijo más pequeño. Eran, si no mal recuerdo, como 6 hermanos. Y él era más pequeño, tenía una relación bastante codependiente con su hermana mayor, que era el que la cuidaba, le proporcionaba, ya después nos enteramos que le proporcionaba ahí sustancias ilegales mientras estaba internado. Entonces ahí pasaron cosas extrañas con su hermana. Pero al ser el más pequeño, venir de familia bastante bien acomodada, nunca vio la necesidad de estudiar para trabajar, porque ya tenían bastantes capacidades económicas para no trabajar en su vida. Entonces, eso también, cuando tomamos la cuestión
económica, ¿no? O la parte psicosocial, esto toma relevancia. Una persona que nunca ha trabajado, no terminó la escuela, su hermana le solía resolver todas las situaciones de la vida diaria. Entonces era una persona que nunca tuvo que tomar decisiones pesadas, nunca tuvo que enfrentarse a situaciones más allá de comer, dormir, ver tele, ver redes sociales, ¿no? Y hacerse adicto, empezar a consumir sustancias. Un diagnóstico psiquiátrico como un trastorno esquizofreniforme en ese momento o probable esquizofrenia en estudio, porque tenía ciertos síntomas un poco psicóticos, pero que no eran una franca esquizofrenia, pero nos hacían pensar que ahí tenía como historia de pensamientos sociales o incluso de percepciones no comunes. Y también tenía un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, ¿sale? Por algunas conductas que notaron ahí en esa casa en donde estaba. Tratamiento tenía clonazepam, olanzapina y fluvoxamina. Y el motivo de consulta era porque tenía problemas de atención y de memoria. En todas o en la mayoría de los casos de corte psiquiátrico o de corte neurológico, siempre van a llegar pacientes con problemas de atención y memoria. Siempre. Es la queja o es lo primero que dicen. Ya cuando les escarbamos, vemos que no es tan así. Entonces, ¿qué utilizamos para evaluar a este señor? Neuropsi, atención y memoria. Una prueba que se llama Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría, SIP-S. El índice de Bartel para ver actividades de la vida diaria básicas y acá la escala de Lawton y Brody para las instrumentales. No fue posible, ahorita Isabel decía, es importante tener como todo un esquema o toda una fotografía, ¿no? Incluso de síntomas de ansiedad, depresión. Con él ya no fue posible porque ya no tuvimos tanto acceso al paciente, cuestiones ahí de logística y también de que él no le estuvo de acuerdo mucho con esta evaluación, entonces costó un poco de trabajo engancharlo y ya fue al final como, bueno, ya estos síntomas no los vamos a explorar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Aquí tenemos el perfil del Neuropsi, atención y memoria, en donde ustedes pueden ver los puntitos, es el puntaje o dónde se ubica este señor, ¿sale? Entonces, lo que ustedes vean de blanco, ¿no? Del 13 al 7 es el puntaje normal que se esperaría en alguien promedio, que no tiene en teoría daño cerebral. Lo que ven en azul clarito es deterioro leve moderado y lo que ven en azul más fuerte o turquesa más fuerte es un deterioro severo. Entonces aquí podemos ver a grandes rasgos que hay algunas tareas en donde está dentro del promedio, pero está dentro del promedio bajo, ya jalándose un poquito más a deterioro leve moderado, pero está como en el limbo, digámoslo de esa manera. Entonces podemos ver que en tarea de detección visual, ¿no? Que es una tarea de rastreo visual y de atención selectiva, pues sí tiene aquí un compromiso, ¿no? O al menos un desempeño que cae dentro de la afectación leve moderada. En tareas de memoria, memoria verbal y memoria visual, era lo peor que le podía pasar, tenía muy mala memoria visual, sobre todo en la etapa de evocación de la información. Podía codificar y podía almacenar, sí, el problema principal con él era que no podía acceder de manera espontánea a esa información. Entonces ahí cae en deterioro leve, moderado, incluso en severo, en memoria visual. Y de este lado, en las funciones ejecutivas, que también nos evalúa el neuropsia, atención y memoria, vemos que tiene un desempeño bajo de manera general, ¿no? En algunos se desempeña bastante bien, pero de manera general es un promedio bajo, jalándose ya a estar en el límite, pero sí tiene un deterioro leve moderado en formación de categorías, es decir, en abstracción, tareas de abstracción cognitiva y también en funciones motoras. Aquí principalmente lo que evalúa este neuropsia, atención y memoria dentro de las funciones motoras es capacidad de inhibición motora. Y aquí fue donde el paciente falló. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver que sí, una cuestión aquí atencional, como de rastreo visual, de atención selectiva, pero más estos problemas de evocación y unas cositas aquí de funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué fue lo que resultó en este paciente? Que en los tres aspectos que evalúa el neuropsia, atención y memoria, es decir, atención y funciones ejecutivas, presenta una alteración leve, o sea, está lo de 75 para arriba es normal, él está un poquito abajo del 75, pero ya cae en la alteración leve. En memoria tenemos igual alteración leve y el total de atención y memoria tenemos una alteración leve de los procesos cognitivos. Ahora, este perfil corresponde a este screening de deterioro cognitivo en pacientes psiquiátricos. Se compara al paciente con una población psiquiátrica para ver qué tan afectado está, porque suponemos
que la población psiquiátrica no va a tener puntajes normales. Entonces, queremos comparar a este paciente con población psiquiátrica para ver el nivel de severidad de su daño, ¿no? O del deterioro cognitivo. Entonces, todo lo que ustedes vean por arriba del 30 quiere decir que se desempeña como los pacientes psiquiátricos, ¿no? Y que no tiene, que se esperaría para un paciente psiquiátrico. Entonces vemos aprendizaje verbal inmediato, una lista de aprendizaje de palabras, pues se desempeña un poquito por arriba. En memoria de trabajo, aquí sí tenemos un desempeño que cae por debajo de lo que se espera para una población psiquiátrica. Entonces, la memoria de trabajo en algunos modelos teóricos lo pueden encontrar como una parte de las funciones ejecutivas, ¿no? Implica mantener información, manipular información, y eso implica tener un control sobre la información que estoy teniendo acá en mi cabeza. Fluidez verbal, dentro del promedio de una población psiquiátrica, aprendizaje verbal diferido igual dentro del promedio. Vemos que la velocidad de procesamiento de la información sí está por debajo de lo que se espera para una población psiquiátrica, y en el total, pues también está por debajo de lo que se espera. Entonces, de aquí, ¿de qué nos llama la atención? Que tiene una falla importante en memoria de trabajo, que tiene una lentitud, ¿no? En la velocidad, una ralentización en la velocidad de procesamiento de la información, ¿sale? Entonces, anclémoslo a lo que vimos previamente de alteraciones para o dificultad para evocar información de manera voluntaria, ¿no? Que eso tiene que ver con el funcionamiento del lóbulo frontal. Memoria de trabajo también tiene que ver con el funcionamiento del lóbulo frontal y la velocidad de procesamiento de la información que decía Isabel hace un momento. Sí, está asociado también a cuestiones del lóbulo frontal, pero estamos hablando de que tiene que ver con sustancia gris, entonces tiene que ver con todo el cerebro en su generalidad, ¿sale? Entonces, ¿qué observamos en este paciente si lo hacemos, digamos, por proceso? Pues encontramos que la atención presenta una una alteración, perdón, en atención alternante que va a repercutir de manera secundaria en memoria de trabajo y en tareas en donde se requiere de cierta planeación. La velocidad de procesamiento de la información está disminuida de manera leve, y acá en memoria lo que llama la atención es esta dificultad o fallas para evocar la información, tanto para modalidad verbal como para modalidad visual. La visual está peor. Entonces también aquí hay que hacer una diferenciación entre tareas que son más de tipo visual, de las cuales va a depender o dependen más de la actividad del hemisferio derecho, y tareas que tienen un componente más verbal, que eso va a depender más del hemisferio izquierdo. En el lenguaje no llamaba tanto la atención, no era un paciente afásico, pero sí tenía una prosodia, es decir, tenía un ritmo disminuido, no hacía tantas expresiones en donde sorpresa, tristeza, preguntas, sino tenía un habla como muy monótona de robot. Contenido informativo disminuido, tendencia a utilizar frases cortas. Y la expresión tenía algo que se llama baradilalia, es decir, hablaba de manera muy lenta. En algunos casos no podía articular adecuadamente algunas palabras y una reducción en la extensión, ¿no? Regresemos a que una tendencia a usar frases cortas. En funciones ejecutivas encontramos que en aspectos de fluidez cognitiva está disminuida para la modalidad gráfica, es decir, le pedimos que nos dé diferentes opciones o que se le ocurran diferentes diseños de dibujos y hace muy pocos o repite algunos que ya hizo. En categorización y abstracción, pues tenía una alteración leve, le costaba trabajo abstraer, ¿no? Conceptos, ¿no? Hacer o incluso campos semánticos y cosas de ese tipo le costaba trabajo. En planeación tenía una alteración severa en donde tenía que solucionar un problema, pero esta alteración severa tenía que ver con una cuestión de rigidez cognitiva, es decir, hacer las cosas de una sola manera, solamente así, y no se me ocurre otra forma de hacerlo. Entonces, vayámoslo anclando. Entonces, la impresión diagnóstica que nos de este paciente es que hay una alteración funcional de sistema dopaminérgico. ¿Por qué? Porque recordemos que en clases, ¿no? O al menos en neuropsicología, pues aprendemos, ¿no? Cuál es la distribución de los diferentes neurotransmisores. Entonces, todo este perfil nos indica que hay una disfunción en regiones anteriores del cerebro, es decir, lóbulos frontales.
Y entonces, este predominio va a ser derecho. ¿Por qué? Porque en aquellas tareas en donde se le exige más al lóbulo, perdón, al hemisferio derecho es donde este paciente rendía peor. Entonces, hay un predominio del hemisferio derecho. Tareas de planeación, tareas de memoria visual, memoria de trabajo visual, incluso aquí también se incluye. Entonces se integra el diagnóstico de deterioro cognitivo leve de tipo disejecutivo, es decir, la afectación principal está en funciones ejecutivas, ¿sale? Entonces aquí es importante por qué hacemos esto de decirles a ustedes la historia clínica y cómo fue el desarrollo, un poquito de antecedentes personales, por lo que hablábamos anteriormente. Esto se debe, o esta alteración funcional del sistema dopaminérgico que nos da como consecuencia un síndrome disejecutivo, es porque el paciente ya venía así y el consumo fue afectando más a las funciones o empezó con consumo y las funciones afectaron. Por historia de este paciente, parecería que él ya tenía mucho factor de riesgo para desarrollar una adicción y a lo mejor también este paciente de joven ya pudo haber tenido ciertas alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Universidad trunca, no le terminó. Nunca, si su hermana siempre le resolvía problemas, ¿no? Cualquier cosa le llamaba a su hermana y su hermana le resolvía. Y también, incluso el propio consumo de sustancias, lo que ya decía Isabel, ¿no? O sea, sí, está alterada la función ejecutiva y por eso consume, pues sí, puede haber sido el caso con este paciente, ¿sale? Entonces, aquí está como muy resumido y como muy concreto, pero al momento de hacer este tipo de análisis es donde tenemos que empezar a darle peso o tenemos que analizar toda la historia, no solamente lo que estoy viendo en las pruebas, sino ver qué es lo que puede estar ocurriendo, lo que pudo haber ocurrido, que nos da como consecuencia un perfil cognitivo. Bueno, y para concluir, porque ya estamos en súper tiempo, ya ven que a Astrid y a mí no nos falta para hablar habilidad verbal, ¿verdad? O sea, podríamos estar en la misma diapositiva. Bueno, les pido antes de que se me olvide del lado derecho el QR, es la encuesta de calidad del evento que la WIC me mandó, que es para que ustedes califiquen el evento, porfa, cuando tengan chance, no lo tienen que hacer en este preciso momento, pero sí háganlo, por favor. Bueno, para concluir entonces, el asunto con las adicciones es un elemento se requiere un abordaje multidisciplinario, evidentemente la psiquiatría, la medicina, la psicología en sus diferentes áreas y actualmente cada vez más la neuropsicología, ¿no? Donde pues también tenemos un reto en poder entender y aproximarnos a esto y pues se están empezando a generar tecnologías como la realidad virtual que podrían ayudar a la rehabilitación, no solo de adicciones, ¿no? Sino de un montón de condiciones. No podemos dejar de lado el hecho de que en las personas con adicciones tenemos un muy alto grado de comorbilidad con otras condiciones psiquiátricas que también deben de ser atendidas, ¿no? Para que el proceso sea exitoso y que aunque no tenemos perfiles específicos, sí tenemos la posibilidad de especificar en cada individuo cómo es el patrón de deterioro o cómo es el patrón de las funciones alteradas y las conservadas para poder optimizar aquellas eh, que están, sí, aquellas que se encuentran deficitarias, ¿no? Me están poniendo en el chat que no detecta el coso este. El QR. Déjenme pasarles entonces la liga. Bueno, tenemos un par de minutos por si alguien tuviera. Le puedes cambiar nada más de diapositiva. Les pongo en el chat de todas maneras el otro. Esta ya es la última, Isa. Sí, los siguientes son las referencias. Nos quedan un par de minutos. No sé si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quisiera comentar. Ahí Carla tiene su mano levantada. Hola, bueno, primero que nada agradecerles por esta presentación. Me pareció muy interesante, pues, todos los hallazgos que presentaron. Yo aquí tendría una duda, digo, sé que es relativamente reciente, pues sobre todo porque, pues antes no existían, ¿no? Temas como las pantallas, los videojuegos y demás.
Pero digamos que en todas estas pues adicciones que puede haber que no implican el uso de una, o sea, sustancia psicoactiva, o sea, digamos que el caminito como de, o sea, como de la, pues sí, de la secretación de la dopamina y como todos estos neurotransmisores es como igual de, pues sí, de potente, de fuerte, o como al no haber como una sustancia de por medio, podrían ser como más fáciles de tratar. Digo, también no sé si hay estudios como que lo hayan estudiado. Sí hay estudios, cada vez hay más, sobre todo con el tema de redes sociales, por ejemplo. El problema con el estudio, no con el estudio, bueno, son recientes, pero el asunto con redes sociales es que ni siquiera estamos hablando de adolescencia, estamos hablando de infancia, ¿no? Porque ya son los niños mucho más chiquitos los que pasan horas, ya no en pantallas y redes sociales y en fin, ¿no? Sí hay estudios, sí parece tener que ver con sistemas muy similares, ¿no? Pero bueno, también hay ciertas diferencias, voy a decir, pero el asunto de dopamina, de sistema de reforzamiento hasta donde sé, es similar en todas las conductas adictivas y eso implica redes sociales, implica las adicciones conductuales, como también lo es las apuestas, ¿no? La ludopatía, el juego. ¿No? Entonces, pero bueno, hay mucho menos evidencia con ese tipo de adicciones que con estas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, será algo que tendremos que también investigar más, porque ni siquiera sé si están ya descritos, por ejemplo, los criterios para hablar de adicción a redes sociales, por ejemplo. Tendríamos que empezar por describir criterios, por describir, porque una cosa es decir, bueno, es que pasa toda la tarde, sí, pero eso entra en la categoría de adicción en el sentido de lo que comentaba Astrid, de lo que es una adicción, de que pierden o invierten todo el tiempo en eso, o sea, tendríamos que empezar definiéndolo antes para estudiarlo y para entonces ver cuáles son también las consecuencias a largo plazo, ¿no? Pero eso pues todavía falta, creo yo. Aunque ya empiezan a haber estudios o con pantallas más que con redes sociales, ¿no? Sí. Gracias. Ya vi y no, efectivamente la cosa esta, yo mañana les digo en la WIC que pues no, porque dice que ya se venció, o sea, pues ya, no se puede. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ya cualquier como pregunta, comentario, igual nos pueden escribir. Astrid y yo las dos somos maestras en la WIC, a las dos nos encuentran en Teams, Astrid Romero, Isabel Torres, y pues quedamos a sus órdenes. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes. Que pasen una Muchas excelente gracias, noche. muchísimas gracias. Mucha información muy valiosa. Qué Gracias. bueno que lo disfrutaron, No, eso sí, nos da mucho gusto. fascinante. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Listo.